Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Adriana Graterol, para aquellos que no me conocen, y bienvenidos a la comunidad de Tu Verdadero Ser. Estoy muy contenta, como siempre, me pongo muy contenta. Las personas que les han gustado los videos y que están aquí en esta comunidad. Y bueno, ahorita quiero hacer este video. Va a ser un video un poco íntimo sobre mi historia. Pienso que es súper importante compartir más de mi despertar, de los obstáculos que he tenido que atravesar, el por qué decidí a seguir con este propósito, abrir el canal, porque hablo tanto de lo que es la Kundalini como tal, que también tiene mucho que ver con mi experiencia, porque quiero ayudar a la gente con respecto a este tema. Es importante que sepan pues quién está aquí detrás, aquí en las cámaras, y quién está hablándoles, y saber un poco más de mí. Además, que mi propia historia les puede de algún modo ayudar, guiar, inspirar. A mí también me sana muchísimo hablar sobre mis mayores miedos, vulnerabilidades y cómo he llegado hasta acá. Como también, y lo sé porque también muchos guías o maestros que yo sigo me inspiran a mí con su propia historia. Entonces quiero de algún modo también compartirlo por eso, porque sé que les puede ayudar muchísimo, y me avisan si fue así aquí en los comentarios, si les gusta el video. Espero no hacerlo tan largo porque bueno, es una historia. Contarles sobre mi experiencia, que tiene que ver mucho con el despertar, la Kundalini. Y aunque en algunos videos he puesto algunas cosas, aquí quiero como contarlo como más amplio y como más profundo. Así que espero que les guste este video, que les ayude muchísimo. Y bueno, vamos a empezar. Yo tengo 41 años, yo nací en el 83 en Caracas, Venezuela. Ese es mi país natal. Viví allí hasta el 2014. En el 2014 me mudé a Panamá, me casé, me mudé a Panamá, estuve 4 años, más o menos 4 años allí, y luego finalmente me mudé acá donde estoy actualmente, que es la ciudad de Miami, de Estados Unidos, donde ya estoy viviendo, y por ahora no pienso irme de acá. Y bueno, yo he sido una persona durante toda mi vida bastante amante del camino espiritual, muy artística. También soy artista, hago dibujos, tengo un canal de arte y que también está creciendo muchísimo. Soy una persona que le encanta, muy extrovertida muchas veces, también introvertida, pero es como una mezcla, ¿no? Introvertida, extrovertida, de mucho humor. Me gusta reírme mucho, disfrutar, pero bueno, básicamente quiero empezar por contarles que desde muy pequeña, yo alrededor como de los 7, 8 años, yo era una niña, y siempre fui una niña súper hiperactiva. O sea, siempre estaba, montada por las paredes, brincando para allá, para acá, manejando bicicleta, patinando, y no me podía quedar tranquila. Yo llegaba del colegio, hacía mis tareas solita, y después me iba, bueno, por ahí a correr. Corría con los varones, con los hombres, con los niños, hacía carreras para ver quién llegaba primero. Corría súper fuerte, mucho más fuerte que muchos niños. O sea, era, no sé, era imparable. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo. O sea, mi mamá me decía, sí, me dejaba hacer de todo, salir, correr, estar por ahí, porque mi energía era demasiada, no sabía cómo manejarme, ¿no? Pero yo como a los 7, 8 años sentía muchas palpitaciones. Entonces yo decía, wow, pero esto es demasiado para una niña. Claro, yo no sabía cómo manejarlo. Yo era muy chiquita y decía, pero ¿por qué siento palpitaciones? En varias oportunidades se los dije a mi mamá. Y era muy hiperactiva, y mi mente iba muy rápido. Siempre estaba pensando, y una niña tan pequeña, ¿no? Pensando mucho en lo que iba a hacer, y que quería crear libros, música, actuar. Yo siempre estaba pensando en el futuro, pensando que iba a hacer miles de cosas, ¿no? Entonces, cuando tenía como 12 o 13 años, las taquicardias empezaron a ser más fuertes y me llevaron al médico. El médico en ese momento no vio nada así raro. Dijo que de repente era un prolapso de la válvula mitral, creo que se dice así, donde una válvula pues no cierra completamente bien, y eso haga que el corazón se acelere un poco. Pero bueno, sí me estaban empezando a fastidiar. Luego, durante un tiempo, sobre todo en la universidad, ya cuando yo tenía como 19 años por ahí, empezaron a surgir más esta ansiedad. Cuando iba a llegar al salón de clases, o cuando estaba por entrar a la universidad, de repente cuando iba a llegar a donde había mucha gente, o
tenía algo importante que hacer. A veces me daban esta ansiedad irracional y sentía palpitaciones y sentía mucho nerviosismo. Me aceleraba mucho y de repente se quitaba, ¿no? Esto fue con el tiempo empeorando. Empezó a darme mucho en mi autoestima porque empecé a tener como ataques de pánico en la noche, empecé a sentir mucha sudoración, mucha ansiedad irracional. En ese tiempo recuerdo que me diagnosticaron un pequeño nódulo en la tiroides, en la parte izquierda, entonces era como que, ok, tengo que tomar medicamento, pero yo no me dijeron bien, o sea, no sabía si era hipertiroidismo, hipotiroidismo, cómo podía afectar eso a mi vida. Me habían diagnosticado también de un ovario poliquístico, que tenía que cuidarme el azúcar, y bueno, tenía todo esto que supuestamente esos diagnósticos tenían mucho que ver con la ansiedad, pero en ese momento yo no lo había relacionado ni me habían dicho nada, yo seguí normal y eso. Pero recuerdo que en ciertos periodos de mi vida tuve ciertos acontecimientos que me pasaron que a mí me crearon mucho trauma o mucho, sí, como baja autoestima. Y recuerdo que fueron como unas presentaciones que yo tuve que hacer en una oportunidad en la universidad, otro en un casting muy importante que yo tuve que hacer porque yo era modelo, fui modelo por muchos años en Caracas, en Venezuela, y me tenía que presentar haciendo casting, y hubo un casting muy importante donde tenía que presentarme a hablar frente a varias personas. Y en otras oportunidades, no les quiero contar todas o tantos detalles porque el video sería muy largo, pero básicamente lo que les quiero decir es que en ese momento que yo tuve que presentarme, pues el de la universidad también fue una presentación bastante importante en un auditorio muy grande con muchas personas. Yo sentí mucho la ansiedad, estas palpitaciones que venían, me faltaba la respiración y una ansiedad muy fuerte y no sabía cómo manejarla, no la entendía y era como muy irracional porque era muy exagerada, ¿no? Y esto hizo que se cortara mi respiración y como que yo no sabía manejarlo y me quedara en blanco. Entonces esto para mí fue como me avergonzaba, no sabía cómo abordarlo, cómo manejarlo. Y cada vez con los años fui como creándome muchas creencias erradas, mi mente se fue tornando muy negativa. A veces sentía esta ansiedad en las noches o ataques de pánico, o sentía que hacía cursos o quería hacer muchas cosas, trabajar, y que esto me limitaba y me daban estas palpitaciones y esta ansiedad, sobre todo antes de saber que como que iba a hacer cualquier cosa. De repente iba al médico, o de repente iba a hablar con alguien, o de repente iba a hacer una presentación que era un poco más importante, o iba a llegar a un lugar donde había muchas personas y nos íbamos a reunir. Sentía como que se aceleraba, como si algo malo fuese a pasar, o como si tuviese un poco de ansiedad social, o una cosa muy extraña que yo no sabía cómo manejar, y a veces surgía y a veces no. A veces me sentía normal, súper con confianza, y otras veces venía. Entonces para mí esto era súper, no sé, como traumático, me estaba empezando a causar mucho sufrimiento porque cada vez era más y no sabía cómo, no había buscado como la ayuda profesional adecuada. Hubo un tiempo que fui a una psicóloga amiga de mi mamá que me ayudó un poco, pero en realidad no llegamos como a la raíz de la causa de eso. Entonces bueno, eso siguió como empeorando. Yo estaba tomando medicamento para la tiroides ya, y el ovario poliquístico supuestamente me había mejorado, estaba tomando ciertos medicamentos también para eso, pero bueno, al final esto empeoró, me empezó a causar bastante preocupación, y a raíz de esto yo me meto en el mundo espiritual, empiezo a practicar la meditación con muchísima disciplina. Empecé a entrar a un grupo de meditación semanal, cursos semanales, fui a la India en varias oportunidades, y todo esto con el deseo profundo de sanarme, de entender qué estaba pasando en mi cuerpo, de entender cómo funcionaba la mente, por qué me estaba causando tanto sufrimiento psicológico y estos desequilibrios emocionales que me daban y que yo no entendía bien qué era. Entonces todo esto me ayudó hasta cierto punto, me hizo crecer muchísimo, empecé a entender un poco más quién era yo, cómo funcionaba la mente, lo importante de la meditación, el estar en el presente, leer muchísimos libros. Y empezó un recorrido muy importante a nivel espiritual que sí me ayudó, pero todavía faltaba mucho por sanar. Empecé a sentir muchos miedos y yo sentía como que no era capaz de hacer muchas cosas a nivel personal o profesional, porque estos estados emocionales de ansiedad que me daban
y te estoy hablando de que era un trastorno de ansiedad, no estoy hablando de una ansiedad normal que a veces tenemos todos en el día a día, que nos da nervios ciertas cosas, ansiedad, días de ansiedad, no. Estoy hablando de que era algo más donde yo me debí haber chequeado profesionalmente porque me llevó a caer en depresión en 2 oportunidades y era bastante fuerte y yo no sabía exactamente qué me estaba pasando porque era demasiado, o sea, era como salir corriendo, ataques de pánico, ansiedad social, o sea, era como el corazón se me iba a salir o era como que si viniera un tigre a comerme yo tenía que salir corriendo, o sea, eran estados ya de problemas más fuertes de tener algún tipo de enfermedad o alguna condición que me estaba causando estos estados de ansiedad tan fuertes que no eran normales. Entonces, recuerdo que todavía yo no sabía qué me estaba pasando bien. En el 2014 me casé, me fui a vivir a Panamá con, en ese momento, el que era mi esposo. Duré como 4 o 5 años así, viviendo con él, estando allá. Pero me di cuenta que el alejarme de mi familia, el no trabajar en ese tiempo, el no conseguir como mi rumbo, en qué quería, no estar rodeada de mis amigos, de mi familia, el haber como cambiado tan abruptamente mi rutina, haber salido de casa, sí, tenía como una rutina que no me favorecía en ese momento. Fue un momento, aunque muchas cosas fueron bonitas, fue un momento muy fuerte en mi vida, donde me di cuenta exactamente el estilo de vida que yo no debería tener, que yo no debería hacer, lo que yo no debería hacer pues en el día a día, que eso no me estaba favoreciendo, esa rutina, las decisiones que yo estaba tomando, lo que estaba ocurriendo ahí. Se disparó mucho más mis niveles de ansiedad, caí en depresión y fui en ese momento psicólogo, psiquiatra, me mandaron pastillas, pero todavía yo no me había chequeado la tiroides, había muchas cosas que desconocía de mis estados de salud, que luego al pasar de los años me doy cuenta más y puedo entender. Entonces, el mismo miedo de tener este trastorno de ansiedad y este desequilibrio hormonal que estaba yo viviendo, que no entendía cómo salir de aquello, no saber quién era yo, no sentirme bien conmigo misma, no estar bien de salud, estar en un momento tan oscuro de mi vida, al no saber cómo salir de esto, exactamente qué me estaba pasando, tampoco me daba como una solución. Entonces que duré mucho tiempo en depresión, duré mucho tiempo estando en un lugar no muy bonito de mi vida, y esto hizo que afectara mi relación de ese momento. Entonces nos separamos, yo me fui a Venezuela y en ese tiempo justamente yo me estaba empezando a sentir mejor. Después de 2 años mi cuerpo se estaba normalizando y tenía muchas ganas de ser independiente, de trabajar, de hacer muchas cosas que no había hecho cuando estaba en Panamá. Estoy en Venezuela, decidimos separarnos, me vine a mudarme a Miami porque me sale una oportunidad de trabajo que pienso que fue en ese momento lo mejor que me pudo haber pasado. Mi prima me dice, ven para acá que te tengo una oportunidad, tuve la entrevista, se me dio y me vine, llegué a Estados Unidos y al otro día empezando a trabajar, empecé primero a vivir con mis primas y luego me empecé a independizar, a ganar dinero, a empezar a crear mi propia como estilo de vida, a crecer, a aprender. Me enfoqué mucho en lo que era a nivel material, me desenfoqué un poco de lo espiritual, pero fue necesario para mí porque el recorrido que había tenido anteriormente espiritualmente, esos pasos que había dado fueron muy buenos, pero yo estaba como estancada porque necesitaba trabajar mis chakras inferiores, que tienen más que ver con la materia, el desarrollarme materialmente, el independizarme, el lograr cosas, el crear, el desarrollarme, sí, a nivel profesional y personal fue necesario. Entonces yo no seguí yendo de grupos de meditación, me aparté un poco de todo eso, no seguí guiando grupos ni nada, porque en Panamá también hacía a veces cursos espirituales, guiaba grupos de meditación, pero me alejé de todo eso porque yo sentía que tenía que sanarme, tenía que trabajar en mí, tenía que enfocarme en mí y que yo no estaba preparada para hacer eso. Entonces, estos 6 años que he vivido en Estados Unidos han sido uno de los mejores años de mi vida, aunque este último año fue muy difícil y después llego allí. Los primeros 5 años han sido una de las mejores cosas que me ha pasado, un cambio increíble. Aquí todo se me dio muy rápido desde que yo llegué. Tener mis papeles legales aquí fue así súper fácil y súper rápido y me favorecieron mucho más a lo que como fue en Panamá. Llegué trabajando de una vez, me favoreció el ambiente, me favoreció el momento que yo estaba en muy buen estado de salud, el sentir que yo podía lograr tantas cosas que no había logrado en los años anteriores y estar rodeada de familia, porque la mayoría de mi familia ya vivía aquí, muchos se han venido también, además de amigos nuevos que estaba haciendo, y todo eso influyó mucho y me empecé a dar cuenta cuál era el estilo de vida
que a mí sí me favorecía, y me he ido como conociendo más y estando claro lo que yo no debo hacer y lo que sí, en cuanto a mi día a día. También descubro en medio de todo esto que pues sufro de un trastorno de ansiedad que viene desde muy chiquita, que es a nivel mental y también emocional, y que está acompañado de un diagnóstico de ovario poliquístico y de hipertiroidismo, que hace que me acelere más de lo normal, que pueda sufrir de ataques de pánico y que tengo que llevar cierto estilo de vida específico para no desequilibrarme. Soy una persona que tiene que tener mucho cuidado con el material que consume, con las cosas que ve, películas que ve, canciones que escucha, conversaciones, personas con las que me rodeo. No puedo tener un estilo de vida muy sedentario, no hacer nada, porque también me activa la ansiedad, pero tampoco puedo tener niveles de estrés muy grandes, porque tampoco es bueno. Tengo que conseguir un balance. Y sí, a veces es difícil, pero el día a día de tratar de siempre buscar un balance, de estar sola, de tener mi espacio, pero también estar rodeada de mi familia, de mis amigos, que es muy importante, y eso no me había dado cuenta que me había afectado tanto cuando estuve en Panamá. Es muy importante. Las personas que sufrimos de ansiedades como más graves, por decir así, tienen que estar rodeados de familia y de amigos, no aislarse. Entonces todo esto lo he venido investigando y he venido dándome cuenta que es lo que a mí me favorece y me hace bien. Entonces esto ha sido un camino de mucho autoconocimiento. También me ha ayudado a mis niveles de despertar que avanzaran mucho más, que mi conciencia se ampliara y darme cuenta que era cómo yo tenía que cuidar de mi salud. Me doy cuenta de que tengo que tomar cierto medicamento, de que tengo que cuidar mi salud, de que tengo que tener un control súper profundo de mi tiroides y de mis hormonas todos los años para que no se desequilibre mi organismo. Pero claro, le sumo a todo esto de que yo empecé a practicar diariamente, o no es que empecé porque ya yo lo estaba haciendo, meditando, pero cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo empecé como con más constancia y disciplina día a día a enfocarme nada más en la práctica de la meditación del aquí y el ahora, del observador, o como le llaman también del mindfulness, que a mí no me gusta llamarlo mucho así, pero no sé, a mí ese nombre no me resuena, pero bueno, muchos lo conocen como el mindfulness, y es como el mindfulness, que es sentarme y enfocarme en mi respiración y en el presente y simplemente observar mis pensamientos, sean los que sean, sin meterme, sin interferir, sin juicio, sin opinar, sin identificarme con ellos, y observar también así mis sentimientos, mis emociones y cualquier cosa que surgiera dentro de mí. Yo sentía que eso a mí me estaba sanando y me iba a seguir sanando. A medida que yo practicaba esta meditación y me enfocaba a nivel material en desarrollarme, mi crecimiento espiritual fue desarrollándose mucho más. Ya yo sentía que yo había tenido un despertar espiritual en los años anteriores, pero todavía estaba en las primeras fases y todavía me faltaba, ¿no? Entonces ya yo, cuando llegué aquí a Miami a trabajar, ya yo sentía que yo tenía una percepción de vida distinta, que yo veía las relaciones diferentes, que yo no juzgaba mucho, que yo siempre trataba de entender a todos sus niveles o puntos de vista. Yo trataba de ponerme en su lugar, o si era algo mío, trataba siempre de no quedarme buscando al culpable o viendo al exterior, sino más bien volteando la mirada siempre a mi interior, haciendo mi trabajo de sombra, y siempre con la mirada hacia mi interior. Eso siempre fue una práctica que yo hice y hacía todos los días de mi vida desde que empecé este camino espiritual. Era algo que mi alma me llamaba a siempre hacerlo así, y cuando me veía como que me perdía un poco en el camino y juzgaba o miraba hacia afuera y pensaba que afuera donde estaba el problema o el culpable, muy rápidamente me volvía hacia adentro otra vez y me ponía a meditar. Entonces me enfocó en mí y en mi crecimiento material, tener dinero, el ser independiente, el trabajar. Me mudé sola, empecé como a desarrollarme y a crecer, y eso fue para mí muy bueno, porque eso era lo que me faltaba, activar y trabajar en mis chakras para luego tener un gran despertar, que ya vino con el despertar de la Kundalini, que ya puedo notar la diferencia, una gran diferencia cuando esto me ocurre, que ya fue hace un año. Pero era porque yo, desde que empecé el camino espiritual, fui trabajando muchos estos chakras de arriba, pero luego
necesitaba trabajar los chakras de abajo que tienen más que ver con la materia y necesitaba ese desarrollo de independizarme, de lograr cosas por mí misma, de la materia, del crecimiento económico, todo eso que fue dándose cuando llegué acá. Trabajé muchísimo mis chakras bajos, también me dediqué mucho a crear mi proyecto de arte y a dibujar y a crear arte y a compartir mis tutoriales con otros, que eso también me hizo muchísimo trabajar mi segundo chakra y a despertarlo, a desarrollarlo, porque ese chakra tiene mucho que ver con la creatividad, con la energía femenina que está dentro de nosotros, que hay que trabajarla. Y el primer chakra base, que es el rojo, que es el chakra de la supervivencia y de trabajar nuestros miedos, también se trabajó muchísimo y lo desarrollé muchísimo a medida que llegué aquí y fui superando y trascendiendo miedos y haciendo muchísimas cosas que antes no había hecho. También el chakra del plexo solar se fue trabajando mucho a medida que me relacionaba con otros y aumentaba mi autoestima y yo sentía que iba logrando muchísimas cosas que yo quería. Entonces todo esto más el previo trabajo de despertar es lo que yo siento que ha hecho que yo avanzara en este camino espiritual. Y hace un año, de repente, un día soñé que 2 serpientes me picaban la cara. Fue un sueño bien vívido y como que me puso en alerta. Yo dije, ¿qué es esto? 2 serpientes. Me dio bastante miedo en el sueño. Y me picaron uno acá, otro acá. Y recuerdo que yo tuve mucho miedo y fue un sueño que no me podía olvidar, ¿no? Los primeros 3 días pensé mucho en ese sueño y de repente, en menos de una semana, yo no creo que haya pasado más de una semana o 2 después de ese sueño, empecé a tener unos síntomas horribles de descompensación, no sé cómo explicar, un desequilibrio hormonal, mi tiroides, o sea, se volvió loca, mi mente empezó a ponerse muy negativa y empecé a tener, o sea, todo esto, esta oscuridad y estos miedos como que volvieron y salió como que todos los demonios, toda la oscuridad, volví a entrar como en una noche oscura del alma bien fuerte, que yo en ese momento no entendía, yo lloraba. Me recuerdo que yo abrazaba a mi mamá y me estaba quedando con ella un tiempo porque no podía estar sola, tenía mucho miedo de volver a caer en depresión. Yo iba al trabajo todos los días, casi que yo no sé ni cómo fui, porque para el estado en que yo estaba, no estaba como para ir al trabajo. Tuve que hablar con mi jefe todo para poder trabajar con lo mejor posible que yo podía. Se me estaba bajando la tensión de una manera incontrolable, tenía la tensión bajísima, yo no sé ni cómo no me desmayé, no sé, o sea, me tomaban la tensión y era como que estás viva, estás ahí, o sea, manejaba, por ejemplo, hacia el trabajo y a veces sentía que se me iban los tiempos, pero yo soy muy terca, ¿no? Y yo me obligaba a ir al trabajo porque no quería, pues, dejar de ir. No sé si me sentía peor estando acostado, saliendo, igual, era horrible, ¿no? Pero empezaron a hacer mis exámenes y yo empecé como a investigar más qué me estaba pasando, porque yo decía, ya va, esto ya es algo, está pasando acá. Me hicieron mis exámenes médicos, la TSH la tenía por los suelos, tenía un hipertiroidismo súper fuerte, que eso produce mucha hiperactividad, nerviosismo, el cuerpo está descompensado por completo, no estaba en mi equilibrio para nada, tenía días de demasiada ansiedad que no quería ni hablar con nadie, me sentía súper sensible a los ruidos, no quería escuchar a la gente hablando, en el trabajo me volvía loca, escuchar a la gente hablando era como que me ponía más ansiosa, me tenía que poner mis audífonos, escuchar música y retirarme o ponerme a la computadora a trabajar e imaginarme que yo estaba sola. Si alguien de repente entraba me daba demasiada ansiedad, tenía que salir de la oficina porque hubo un día que me dio hasta como un ataque de pánico y sentía, o sea, de verdad eran síntomas muy fuertes. Esta condición, este trastorno de ansiedad había vuelto así como que súper fuerte y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Me mandaron antidepresivos, todo, o sea, estaba medicada y yo dije, ¿qué está pasando? Cuando yo había tenido un gran progreso. Pero ahora entiendo que ahí fue. Y esa fue la razón. No fue la razón. A raíz del despertar de Kundalini tan profundo que tuve, que ese sueño de las serpientes me había avisado, ¡pum! Ahí fue cuando esto ocurrió. Y yo no lo estaba buscando. Cuando tuve ese despertar de Kundalini tan fuerte. Pero recordemos que cuando la Kundalini se despierta, no solo va
a sacar a la luz y todo el amor y todo lo bonito de nuestro ser, sino que va a liberar toda la oscuridad, los mayores miedos, lo que falta por sanar, cualquier bloqueo que todavía pueda seguir estando allí. Eso va a surgir todo. Entonces yo lo que estaba era viviendo un despertar de Kundalini súper fuerte, como a las 2 semanas de tener todos estos síntomas, donde yo me sentía que no sé, que yo me iba a morir, que yo no iba a poder con esto, que me iba a volver a deprimir, donde yo me sentía perdida completamente. Tenía un terror de pararme cada mañana, no saben, o sea, el terror de que ya no era yo, que había perdido mi centro por completo. Una de esas noches empecé a sentir físicamente y energéticamente unas oleadas de energía que surgían desde mis caderas hasta la cabeza y que eran espectaculares y que expandían todo mi ser y que eran como más grandes que yo, y yo sentía que yo iba a salir como flotando de la cama, ¿no? Y eran oleadas y oleadas que hacían que esos síntomas molestos que yo estaba teniendo y ese desequilibrio mental que yo estaba viviendo en ese momento se calmara de una vez. Era como que pasar de un estado a otro y de paz y de tranquilidad. Era como un estado, como un orgasmo espiritual literal, como no sé, el nirvana, no sé cómo llamarlo, pero era algo espectacular. Yo decía, ok, algo está pasando aquí, voy a investigar, esto me está sanando, esto está ocurriendo por algo. Y ahí fue cuando yo empecé también a leer más, a investigar más, a otra vez enfocarme en el mundo espiritual como más al 100%. Y empezó a surgir toda esta curiosidad de qué es lo que estaba pasando dentro de mí, que yo quería entender. Entonces ahí es donde me doy cuenta que estaba experimentando un gran despertar de la Kundalini, que había subido completamente hasta acá y me estaba expandiendo, y había entendido que esto tenía mucho que ver con la práctica, el mindfulness, de practicar la atención plena, de estar en el aquí y en el ahora. Ahora viene con estados emocionales hermosos, preciosos, es muy bonito, pero también vinieron meses bien fuertes y oscuros, donde la ansiedad salió más que nunca, donde yo lloraba sin razón, donde yo estaba en el trabajo y se me venían estos movimientos y esta ansiedad rara, pero también como que a medida que venían estas ansiedades, la Kundalini era cuando más subía y como que me calmaba, y se veía que estaba como transformando ese sistema nervioso, estaba como trabajando en eso del que yo había sufrido por tanto tiempo. Entonces yo me tenía que salir al baño a poder llorar y reír, esos estados que me daban de dicha y de llanto, y estos movimientos del cuerpo y esa energía que se elevaba tan fuertemente. Yo no quería, obviamente no me sentía a gusto delante de esas personas donde yo estaba o donde yo trabajo, porque pues ellos no están en conocimiento de eso. Resulta que pues todo esto ha hecho que mi vida esté cambiando mucho, mis hábitos, mi alimentación, más todavía de lo que yo había hecho. He dejado de tomar, 0 drogas, 0 alcohol, 0 todo eso. Sigo tomando mis medicamentos, me la bajaron bastante. La tensión se normalizó después de cierto tiempo, y la Kundalini se ve que empezó a ayudarme a estabilizarme, aunque fue un caos al principio, porque es la energía femenina que sube y tira todo, como que desvanece todo, diluye el ego, se cae todas las estructuras que ya no sirven, pero todo eso crea un caos dentro de uno que te puede hacer pasar por una gran noche oscura del alma. Luego, cuando ella empieza a bajar también y la energía masculina empieza a trabajar en ti, empieza como a estructurar eso de una nueva manera para que nazca un nuevo ser en ti, ¿no? Pero eso es un proceso. Así que habían días de mucha oscuridad, y creo lo he dejado saber en muchos de mis otros videos, y los síntomas del despertar de Kundalini, por si lo quieren ver y no lo han visto, de lo que podemos sentir, de lo que atravesamos con un despertar de este tipo. Y bueno, al final quiero dar a entender de que quiero dar a conocer de que por mi propia experiencia la energía Kundalini nos ayuda muchísimo a sanar este trastorno de ansiedad. Me ha ayudado muchísimo a sanarlo, me está ayudando a cambiar percepciones, a liberar estados mentales que ya no me sirven. Cuando en algún punto, en algún momento del día quieren surgir como estos estados de ansiedad
o estos estados irracionales que a veces quieren todavía surgir en mí, que son estados viejos que siguen allí, es cuando más la energía Kundalini yo siento que sube en ese momento y como que me abraza, me sana, me hace que esos estados emocionales se transformen y cambien a estados emocionales mucho más tranquilos, más rápido. Me está haciendo a que yo perciba todo de manera distinta, manejarlo, gestionarlo de una mejor manera. Están surgiendo muchas cosas y naciendo cosas dentro de mí que yo nunca imaginé, que no sé, sí hay una parte de mí que se está esforzando, pero otra parte no. Es como ya un ser que está emergiendo en mí y me está ayudando a transformar mi sistema nervioso y mis hormonas. Estoy experimentando día a día unas experiencias con esta Kundalini que son maravillosas. Estoy experimentando unos estados de dicha y de paz muy grandes. Es muy importante compartirles que este gran despertar de la Kundalini me está ayudando a estar en el presente, a estar en el aquí, en el ahora, la mayor parte del tiempo. Todavía hay días que quiere venir la mente egótica, la mente que siempre ha querido dominar y se quiere meter, pero quiere como volver a ser el mismo, pero ahí es cuando siento las oleadas de energía que vuelven y me forzan, por decir así, o dominan más, ¿no? Y me vuelven otra vez a colocar en un estado como neutral, en un estado en el aquí, en la hora del presente, donde yo me siento en equilibrio. Entonces, la Kundalini en ese sentido, ayuda a sanarte, ayuda a sanarnos en cualquier enfermedad que podamos estar pasando, cosas difíciles que hemos estado viviendo. Sí nos ayuda. Es algo súper bonito, es un estado que nos permite ir naciendo a una nueva, mejor versión de nosotros mismos. Realmente renacemos completamente. Es como una nueva persona que está naciendo allí, pero todavía el viejo yo lucha, ¿no? Es un proceso y se está yendo poco a poco, sigue luchando, pero es como una batalla, ¿no? Entre el viejo yo y ese nuevo yo, donde la Kundalini está cada vez diluyendo más ese viejo yo. Y al final ella siempre va ganando y ganando hasta que la transformación sea completa. Para cada persona es diferente. Ya yo llevo un año y siento una gran diferencia, pero siento todavía que esto está trabajando mucho en mí, sobre todo en este nivel de la garganta y del tercer ojo. Estoy siendo más capaz de comunicarme con honestidad, con transparencia, siendo más vulnerable, siendo más yo. Mis hábitos están cambiando mucho más. Estoy tomando decisiones diferentes, quiero hacer muchos cambios en mi vida, estoy realizando muchos cambios que antes ni había pensado. Entonces es un cambio grande, no soy la misma persona de hace un año. Y bueno, por esto, y esto es lo que me motiva a mí, mi pasión por ayudar a otros, por compartir mi historia con otros y los videos y todo lo que estoy investigando y todo lo que quiero hacer pronto y en un futuro, para poderlo compartir con ustedes, consultar a las personas, prepararme, seguirme preparando para ayudar. Es mi misión y es mi propósito. Por eso hablo tanto de la Kundalini en mis videos, porque, bueno, es mi experiencia y es algo que me ha hecho dar un gran salto a nivel espiritual, tener un despertar aún mucho más profundo y estar viviendo unas experiencias a nivel físico y energético que es difícil explicar con palabras, pero trato de explicarlo con las mejores palabras posibles para que me puedan entender. Pero la mayoría de cosas que yo experimento, la mente no lo puede comprender realmente, porque va más allá de un estado mental y del ego. Es una conciencia superior que está actuando y está tomando como el mando de todo, ¿no? De lo que yo estoy haciendo, de cómo yo estoy comunicando las cosas, de cómo yo me estoy sanando, de cómo yo estoy percibiendo la vida. Y la idea de esta historia es inspirarlos a ustedes, es ayudarlos. De repente, de algún modo, se pueden relacionar conmigo, se pueden identificar con su propia historia, que eso a mí me ha pasado con otros guías que yo escucho y me ayudan también a sanar y a motivarme, a inspirarme. También el hablarlo y el comunicarlo, como ya les dije, me ayuda a mí a expresar, a sanar, a liberar muchas cosas. Que he tenido que atravesar noches oscuras del alma bastante fuertes, depresiones bastante fuertes, de las que he podido salir.
que mi camino espiritual y la meditación, el trabajo de sombra, ha sido clave en mi vida para superar esos obstáculos y poder salir adelante. No lo he hecho tampoco yo todo sola, sí, muchas veces sí, pero también he tenido personas claves que me han ayudado como terapeutas, guías espirituales muy específicos en momentos específicos de mi vida. Y no solo han sido guías espirituales como que están despiertos, sino maestros espirituales que han sido amigos, exparejas, familiares, que han llegado a mi vida para mostrarme algo, para enseñarme algo específico y yo seguir adelante, y han sido clave para mi avance y se los agradezco. Así haya sido duro en ese momento, lo veo con agradecimiento y con amor porque ha sido increíble. Es común pasar a veces por sufrimientos tan grandes antes de tener un gran despertar. A muchas personas les sucede así, y es porque esa es la manera en que el ego puede caer y en que podemos ya dejar ir de verdad nuestro viejo yo, porque a veces si estamos en una zona de confort y vivimos tranquilo y no tenemos gran sufrimiento, nuestra mente está en un estado, no un gran estado, pero tampoco un mal estado, sino estamos normal y vivimos una vida normal y tenemos lo que necesitamos, pues muchas veces como que no nos movemos de ahí, no tenemos como una motivación más allá como para ir hacia adentro y crecer. Y ojo, no estoy juzgando a este tipo de personas, cada plan del alma es perfecto, hay personas que vienen a vivir vidas así y también está bien, cada quien toma sus decisiones. Solo estoy diciendo que para una gran mayoría tener ya un gran despertar como estos, necesitan antes pasar por algo sumamente fuerte. Y es como la forma en que el alma ha venido para poder saber quién es realmente y qué no es, y ver a través de la ilusión, ¿ok? Este cuerpo, esta mente, estos pensamientos, el ego, es solo una ilusión, no es verdad. Entiéndanme, no es que hay personas que necesitan todavía identificarse con el ego, con la mente, y les funciona y son funcionales, lo necesitamos, sí, para estar en este mundo. Y yo no es que no, por supuesto que mi ego está allí, pero ahora pues puedo darle luz de una manera diferente, y él no puede sobrevivir, no puede estar allí por mucho tiempo, porque la energía Kundalini ya me está llevando más al presente, estar en el aquí y en el ahora, y el ego cada vez se está diluyendo más y más. Pero en realidad, cuando ya estamos superándonos, cuando ya estamos desarrollándonos en este mundo espiritual y evolucionando más, eso es solo una ilusión. Nos damos cuenta que en verdad eso es ilusión. Empezamos a ver a través del velo de la ilusión y empezamos a darnos cuenta de la verdad, de quiénes somos. Puede ser un proceso largo, para algunos más largos, otros más cortos, pero el despertar no es siempre lo que la gente cree. No es nada más experiencias místicas bonitas, ni nada más sentir que soy feliz todo el tiempo. No, es ver la verdad, es ir más allá de la ilusión. Y muchas veces estamos muy cómodos en la ilusión. Muchas personas lo están, y está bien, si están ahí por algo es. Pero a veces ya cuando llegamos a niveles de sufrimiento muy altos, necesitamos ya salir de la ilusión o ir saliendo de eso para entrar en una nueva dimensión de conciencia donde va a emerger un nuevo ser, que en ese sería mi caso, ¿no? Y quiero seguir compartiendo muchos videos. Espero, como ya les dije, que les inspire muchísimo. Déjenme sus comentarios si han llegado hasta este punto. Gracias, me dejan sus comentarios abajo. Sé que este video es muy largo, pero contar mi experiencia y mi historia, mis miedos, mis bloqueos, por lo que yo he pasado, que nada más les conté un poquitito, porque si cuento todo se haría muy largo. Esa es la idea, abrirme, ser sincera, ser honesta en mi camino, y que sepan más quién soy yo. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, como ya les dije, bienvenidos sus comentarios, siempre son útiles, siempre me encanta leerlos, y saber que valió la pena hacer este video. Pero bueno, ahí está, ¿no? Todo la paradoja de la vida, ¿no? En lo más oscuro es donde están nuestros mayores dones y talentos. Dentro de nuestros mayores miedos es donde está nuestro mayor propósito. Entonces,
esta era mi historia, quería compartirlas, espero que haya sido clara, que les haya gustado y bueno, gracias por estar aquí, gracias si ya me acompañaste hasta el final de este video que fue bastante largo, gracias, te mando un abrazo de mucha luz, les envío muchísimo amor y espero que estén súper bien y si están pasando por algo difícil, saber que siempre se sale adelante y bueno, que estén bien, bye.